Todas y todos, mi nombre es Manuel Domínguez, soy el director de Caminos de Acción. Nosotros somos una fundación que nació con el deseo de empoderar a las familias, capacitándolos para que ellos sean sus propios entes de cambio, para que ellos sean los líderes y lideresas para poder lograr una mejor vida en todos los ámbitos sociales. Nosotros desde que nacimos trabajamos en la comunidad de Los Tehuistes, ubicada en el departamento de La Paz, municipio de San Juan Nonualco. Los Tehuistes es una comunidad que se dedica específicamente a la agricultura de subsistencia. ¿Qué significa esto? Que ellos producen solamente maíz y frijol, y algunas familias también producen caña de azúcar para convertirla en dulces artesanales para la venta. Desde que nacimos, Caminos de Acción siempre ha desarrollado proyectos o programas de beneficio social, como por ejemplo, un año después que nosotros nacimos, en la comunidad se inauguró un proyecto de agua potable. Dentro de los beneficios que traía este proyecto era que se les iban a donar cierta cantidad de tubos, pero las familias que vivían mucho más alejados de la calle principal no entraban dentro de este beneficio, y es ahí donde nosotros les apoyamos con regalarles esa tubería para que pudieran llevar el agua potable hasta sus hogares. Posterior a ello, cuando las familias ya tenían agua en sus hogares, no tenían bienes adecuados para mantener agua para el uso del día a día, ¿verdad? Es por eso que se donaron pilas con lavaderos. Con ellas las personas ya tenían el beneficio de tener agua para el uso de todas las actividades diarias. Luego fue necesario que las familias pudieran acceder a un agua adecuada para el consumo humano, aunque el proyecto estaba siendo potabilizado, ¿verdad? El agua del proyecto. Es por ello que también donamos filtros individuales marca Sawyer, con el cual buscamos que las familias pudieran consumir agua adecuada para el beneficio de la salud. A la vez, nosotros mantenemos un proyecto o programa de becas con el cual hemos beneficiado o hemos logrado graduar a 15 jóvenes de nivel intermedio, nivel bachillerato. Desde que nació ese programa, hemos venido dando pasos agigantados con el número de estudiantes beneficiarios. Tanto así que en el 2016 ya tuvimos nuestra primer estudiante universitaria. Actualmente contamos con 11 jóvenes, de ellos 7 son estudiantes universitarios y 4 son bachilleres. Dentro de las obligaciones que asumen los jóvenes cuando están dentro del programa es que tienen que desarrollar actividades en beneficio siempre de su comunidad. Esto lo podemos entender como una contrapartida que ellos dan a la comunidad por el beneficio recibido. Los estudiantes universitarios en la mayoría de veces desarrollan 2 proyectos en el año. El beneficio ha sido bastante grande, ya que algunas familias o algunas personas han aprendido a leer y escribir gracias al proyecto de alfabetización de adultos mayores que se desarrolló de la mano con la Departamental de Educación del Ministerio de Educación. A la vez, otra joven desarrolla en sus proyectos clases de refuerzo para los niños de básica. Con ello, a la vez de enseñarles a leer y escribir, también les ayuda a mantener o a aprender a mantener los valores morales que son tan necesarios para la buena convivencia. Los chicos que están en el nivel de bachillerato o nivel intermedio también desarrollan actividades siempre en beneficio del bien común, ¿verdad? Ellos trabajan de la mano con la unidad de salud, específicamente con el promotor de salud, desarrollando actividades tales como destrucción de criaderos de zancudos, abatizaciones, vacunación de perros y gatos, ayudan también en campañas de controles de niños sanos, toma de exámenes de citología, toma de exámenes generales, entre otros. Gracias a este apoyo, a este hermanamiento, hemos logrado que en la comunidad no existan niveles alarmantes de contagios con respecto a las enfermedades como Zika, chikungunya y dengue. También mencionar que los jóvenes universitarios están desarrollando una iniciativa que hemos denominado Escuela de Conciencia Medioambiental. El objetivo de esta iniciativa es buscar que los niños y niñas de los centros escolares cambien esa mentalidad que tienen con relación al medio ambiente, con la flora y fauna, ¿verdad? Entonces, las actividades que hemos desarrollado para darle vida a este proyecto,
Han sido talleres sobre reciclaje, sobre conocimientos generales, qué es el medio ambiente, qué es la contaminación, el cambio climático, entre otros. También para mantener una excelencia académica dentro del programa se les exige a los chicos que logren resultados dentro de sus notas bastante considerables, ¿verdad? A la vez que siempre mantengan un deseo y un espíritu de ser entes de cambio una vez se vuelvan profesionales, una vez logren su sueño de ser profesionales. También en la comunidad y también de la mano con la Escuela Medioambiental tenemos un proyecto que lleva de la mano siempre el cuidado del medio ambiente. Este proyecto va de la mano con lo que es las nuevas técnicas de producción de hortalizas. Es así como hemos desarrollado el programa de agroecológico, en el cual estamos beneficiando a 17 familias actualmente. A ellas se les ha capacitado para aplicar técnicas estrictamente agroecológicas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ocupan para la producción de vegetales sea producido orgánicamente. Con esto estamos salvaguardando o asegurando que las familias no estén consumiendo hortalizas donde se haya utilizado pesticidas o químicos, y a la vez también estamos logrando una seguridad alimentaria adecuada para mantener una nutrición en todo el núcleo familiar. Gracias a los avances y al hermanamiento que hemos logrado hasta el momento, el año pasado específicamente en el mes de marzo logramos recibir nuestra primera delegación de estudiantes de la Universidad de Wyoming. Con ellos, a la vez, en la agenda que desarrollamos, hicimos actividades siempre en beneficio de la comunidad, como por ejemplo tomamos actividades siempre encaminadas con lo que es la conciencia medioambiental. Se construyeron unos basureros con material reciclado en ambos centros escolares, claro estaba. En uno de los centros escolares construimos basureros con botellas plásticas y en el otro con material o con madero ya muerta, por así decirlo, ¿verdad? También ellos fueron partícipes de la construcción del macrotúnel que da vida a lo que es el huerto comunal, otra parte del proyecto agroecológico que estamos manteniendo en la comunidad. El huerto comunal ayuda a que las familias que son beneficiarias del proyecto practiquen o repliquen los conocimientos adquiridos en los diferentes talleres con respecto a esto de lo que es la agricultura orgánica. Bueno, finalmente nosotros como fundaciones, como lo mencionaba al inicio de la entrevista del video, estamos preocupados porque las familias sean sus propios entes de cambio. Con ello queremos fortalecer el liderazgo comunitario y así formar en ellos personas de bien comunitario.